Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a elaborar una base para un centro de cake o de mesa. Este es el primero que vamos a hacer acerca de una serie de proyectos con porcelana fría. Yo elaboro mis bases con foam. Es un material ligero pero fuerte que con el grosor apropiado funciona muy bien y que al secar la masa no se deforma. Estas son las dos medidas que yo recomiendo: 1 pulgada o media pulgada de espesor. Luego el tamaño en el que van a colocar sus piezas puede ser tan grande como se necesite. Con pegamento blanco regular vamos a cubrir por completo el foam. Nos podemos ayudar con una brocha, un pincel o con una esponja. Esto se hace para que cuando forremos el foam con la masa, esta se pegue por completo a la pieza de foam. Lo ideal es dejar secar y poner una segunda capa, aunque por experiencia les puedo decir que con una sola capa de pegamento funciona muy bien. Pero deben de estar seguros de que toda la pieza está cubierta con suficiente pegamento y que rellenaron todos los poros que tiene el foam. Si dejan espacios sin pegamento, corren el riesgo de que la masa no se pegue en esa zona y al secar se puede romper la masa y quede una grieta. Y eso es un inconveniente, pues tendríamos que reparar o buscar la manera de cubrir la zona dañada. Cuando ya toda nuestra pieza está cubierta con pegamento, vamos a insertarle unos palillos de dientes. Pueden ser 3 o 4. Vamos a tratar de que se quede parada. Esto nos va a ayudar a que el pegamento seque parejo y rápido. También lo pueden insertar en una pieza de foam más grande para que esté más seguro. Debemos engomar todas las piezas de foam que vamos a ocupar para hacer nuestra figura. Recuerden de que lo ideal es darle 2 capas de goma y dejar secar entre capa y capa. También debemos recortar todas las imperfecciones que puede tener el foam. Estas bolas que estoy engomando son de foam suave. No es el mismo foam duro que vamos a ocupar para hacer la base del centro de cake. Las vamos a dejar secar como se hizo con la base, insertándolas en un foam, y debemos tener el cuidado que no se toquen entre sí para que al secar no se nos vayan a pegar. En este punto dejamos que se seque y damos una segunda mano. Como ya les dije, eso es lo ideal, pero según mi experiencia con una sola capa es suficiente y ahí se ahorra tiempo, material y esfuerzo. Una vez esté seca, retiramos los palillos y comenzamos a preparar la masa. La tenemos que amasar para que comience a calentarse y podamos trabajarla más fácilmente. Debemos limpiar la superficie donde vamos a amasar para que no se le pegue ninguna basurita que puede estar por ahí. La masa, cuando no se está usando, debe estar envuelta en una bolsa plástica o en un plástico del que se utiliza para envolver los alimentos. Esto ayuda a que no se seque y se ponga dura y sea más fácil de trabajar. Vamos a hacer un saco con gasa de la que se usa para cubrir las heridas y lo vamos a llenar con maicena. Esto lo vamos a utilizar para que la masa no se pegue. Vamos a utilizar un rodillo con una medida que no sea muy delgada para que cuando la masa seque encoja bien y no se nos vaya a agrietar.
Damos unos golpes en la mesa, el rodillo y en la masa con el saquito de maicena. La maicena no mancha la masa, aunque se pueda ver cuando se pone, esta desaparece o se puede limpiar con facilidad. Cada vez que estiramos la masa con el rodillo, vamos a dar golpes con el saco de maicena en la mesa y en la masa por ambos lados. Vamos a ir estirando la masa poco a poco, ejerciendo poca presión para que ésta se vaya estirando en una forma lenta y lo más parejo posible. Tenemos que ir dando la forma de la base que queremos forrar. Si es cuadrado, tratamos de hacer un cuadrado. En este caso es redonda y vamos a tratar de hacer un círculo para cuando forremos el foam se acople bien a la figura redonda del foam. Cada vez que volteemos la masa, tenemos que dar golpes con el saquito de maicena en la masa y si es necesario en la mesa de trabajo y en el rodillo también. Entre vuelta y vuelta vamos a ir ejerciendo poca presión en la masa. Vamos a tratar de hacerlo despacio, de una manera equilibrada y para eso se utilizan las guías que hemos colocado en el rodillo. Siempre vamos a tratar de llevar la forma redonda igual al foam que vamos a utilizar para nuestra base. Si no tienes unas guías como estas, puedes tener dos topes de igual tamaño. Pueden ser como por ejemplo 2 palitos de madera o de metal. La medida que se necesita nos la da la superficie que vamos a cubrir. En este caso el foam. Tiene que ser más grande. No se tiene que olvidar calcular el grosor también. Como siguiente paso, vamos a tomar el foam que ya tenemos con pegamento y le vamos a dar unas pinceladas con agua para que el pegamento se active y se una más fácil a la pieza. Nos aseguramos que la masa se despegue bien y revisamos si no tiene ninguna basura pegada. Vamos a buscar algo que nos ayude a levantar la pieza de foam, pero que nos deje espacio en la parte de abajo para que la masa no se pegue. Levantamos la masa con mucho cuidado y la colocamos lo más centrado posible sobre el foam. Comenzamos a bajar la masa con la palma de las manos. Al ser redondo se facilita el poder girarla para hacerlo de una manera uniforme. No tenemos que ejercer mucha presión, suavemente la vamos presionando para que se pegue al foam. Lo que importa es que se cubra toda la pieza por completo. Si están quedando pliegues, luego los vamos a hacer desaparecer con el rodillo o girando la pieza sobre la mesa. Cuando ya cubrimos la pieza, vamos a cortar el sobrante con una tijera o con una cuchilla. Para mí es más fácil hacerlo con una tijera. Se necesita dejar por lo menos un dedo o 1 centímetro de masa para doblarla por la parte de abajo y pegarla al foam. Esto se hace para evitar que al secar la masa se encoja y deje descubierta la parte de abajo. Después de recortar todo el sobrante, guárdenlo en una bolsa plástica con la demás masa, porque lo vamos a necesitar para hacer la parte de abajo. Vamos a recortar para emparejar si es que no nos quedó muy parejo. Y también vamos a cortar grosor de los pliegues que nos hayan quedado.
Para evitar que se pegue a la mesa, vamos a dar unos golpecitos con el saco de maicena. Para doblar los bordes lo vamos a hacer con la palma de la mano, ejerciendo poca presión y tratando de hacerlo uniformemente. No lo hacemos con los dedos para evitar que quede grabados los dedos en la masa y después tengamos que alisarlo. Como ya les había comentado antes, para desaparecer los pliegues que pudieron haber quedado, vamos a girar el foam rolándolo sobre la mesa hasta que desaparezcan los pliegues, pero ejerciendo poca presión, y hay que tratar de hacerlo de manera uniforme. Vamos a limpiar todo el contorno con algún instrumento que nos ayude a despegar la masa. Vamos a ir raspando para quitar todo el exceso. Ahora tenemos que desaparecer esa gradita que quedó. Lo vamos a hacer con un rodillo pequeño o con cualquier otro instrumento que nos facilite este proceso. Y así queda después de doblar la parte de abajo. Recogemos todos los sobrantes que nos queden y los guardamos junto a la demás masa porque los vamos a necesitar para hacer la parte de abajo. Por la parte de abajo vamos a insertar unos palillos de dientes, o puedes colocar algo que te sirva de soporte para separarlo de la superficie de la mesa. Esto nos va a ayudar a que no se vaya a pegar. También ayuda a que se seque de una forma más pareja. Para hacer la parte de abajo vamos a tomar una cantidad más pequeña de masa y repetimos todo el proceso anterior. Recuerden siempre estos puntos: extender uniformemente la masa con mucha suavidad, poner maicena con el saquito para que no se nos pegue, revisar que no haya ninguna basurita y, lo más importante, no dejar muy delgada la masa para que cuando seque reducir el riesgo de que se nos rompa. Tomamos la pieza que ya tenemos forrada, no es necesario que esté seca. Retiramos los palillos de dientes. Tenemos que humectar nuevamente dando unas pinceladas solo con agua para activar el pegamento y la masa. Esto nos ayuda a que la nueva pieza de masa se pegue al foam. Con un instrumento que tenga punta, puede ser un palillo de dientes, vamos a cortar la masa siguiendo la figura del foam hasta el ras, sin dejar ningún sobrante. Con mucho cuidado para no dañar la masa en el foam, pasamos el instrumento por todo alrededor del foam y luego cortamos para retirar la masa sobrante. Levantamos con mucho cuidado y revisamos para estar seguros que todo está bien, que nada se ha roto o si tiene alguna basura pegada. Vamos a dar algunas palmadas para ayudar a que la nueva pieza de masa se pegue al foam. Llegando a este punto, se puede dejar así y colocar un adorno para tapar la unión, como pueden ver en estas fotografías que les he dejado
como referencia. Pero si no vamos a poner ningún adorno y queremos una sola pieza, vamos a proceder a que desaparezca la unión. Vamos a pasar un instrumento para alisar y tratar de que se fundan las dos piezas de masa. Luego de pasar el instrumento por toda la unión, vamos a rodar el fond suavemente sobre la mesa, sin ejercer mucha presión. Tratamos de hacerlo de manera equilibrada para que la masa siga siendo pareja y no se aplaste de un solo lado. Además, si ejercemos mucha presión, también podemos provocar que la masa se reviente, porque a este punto ya ha comenzado a secarse. Si sentimos que se nos pega la masa en las manos o sobre la mesa, solo tenemos que dar unos golpecitos con el saquito de maicena o fécula de maíz. Como último paso, tomamos una toallita húmeda de las que se utilizan para los bebés. Estas tienen humectantes y suavizantes que nos van a ayudar a fundir por completo la masa. Tenemos que pasar la toallita las veces que sea necesario, hasta que veamos que la línea desapareció. Si no tienen de estas toallitas, pueden usar un pedazo de tela que no tire mucha mota o una toallita de papel desechable. Lo humedecen con agua normal y la pasan las veces que sea necesario hasta que la masa se fundió por completo. Pueden ayudarse también con el dedo o con algún instrumento para alisar, pero con mucho cuidado para no hacer marcas en la masa. Vamos a poner la parte de abajo hacia arriba y vamos a insertar 3 o 4 palillos de dientes. Tienen que tomar en cuenta que estos palillos los vamos a retirar, así que tienen que estar pendientes de que no se peguen. No tiene que estar completamente seco para poder comenzar a trabajar nuestras figuras y pegarlas en la base, pero sí tiene que estar firme, que cuando lo toquemos no se hunda ni se pegue a nuestra mano. Revisamos una vez más antes de dejarlo para que seque, pero de vez en cuando tenemos que estar revisándolo nuevamente para ver si todo está bien. Cuando ya esté oreado, podemos retirar los palillos y comenzar a trabajar el centro. Nos van a quedar los huecos en la parte de abajo. Esto también nos va a servir para introducir unos palillos limpios y anclarlo al key. Esto nos va a ayudar a que el centro no se mueva. Lo más recomendable es hacer este proceso en el lugar del evento. Llevamos el centro de key y los palillos por separado. Esto se hace para evitar que el cake, torta, bizcocho o como lo llamen en su país se vayan a estropear con la manipulación. Y así es como llegamos al final de este video. Espero que les sea útil. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto en otro video.